Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de qué son y para qué sirven las hormonas córtico-suprarrenales. Les habla el doctor Víctor Fajardo del ICONEC, o Instituto para la Conservación de la Cordillera Neovolcánica ante el Cambio Climático. En esta ocasión, este video va a estar dedicado a los glucocorticoides, dado que en el video pasado hablamos de los mineralocorticoides. Este tipo de hormonas o glucocorticoides reciben este nombre porque aumentan la cantidad de glucosa en sangre. Además, influyen en el metabolismo de proteínas y lípidos, con efectos tan importantes para la función del organismo como lo es el metabolismo de los hidratos de carbono o los carbohidratos. En esta diapositiva lo que les coloco es la estructura molecular del cortisol, que es además, como les había mencionado en el video anterior, pues la hormona que ha recibido mayor atención, dado que tiene una gran actividad glucocorticoide. ¿Cuáles son los principales glucocorticoides? El cortisol, que es el que les estoy poniendo aquí. Él es el más potente y es el responsable de casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide que tenemos. La corticosterona, que proporciona el 4% de la actividad glucocorticoide total, pero es mucho menos potente que el cortisol. La cortisona, casi tan potente como el cortisol. Y de aquí venimos con algunas sintéticas como la prednisona, que es 4 veces más potente que el cortisol. El metilprednisona, que también es sintética y 5 veces más potente que el cortisol. Y el dexametasona, también sintética y es incluso 30 veces más potente que el cortisol. Bien, el efecto metabólico más conocido del cortisol y de otros glucocorticoides consiste en estimular la glucogenia, que es lo que les decía, la formación de, sobre todo, glucosa a partir de las proteínas y de otras sustancias. Esto ocurre en el hígado. El ritmo de glucogenia se eleva, a menudo entre 6 y 10 veces. Este efecto se debe sobre todo a los dos efectos del cortisol. Uno, que el cortisol aumenta la enzima que convierte los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos, es decir, en el hígado. Y el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo. Y esto ayuda pues precisamente a elevar la cantidad de glucosa en sangre. El cortisol también reduce, aunque en un grado moderado, el ritmo de utilización de glucosa por la mayoría de las células del cuerpo. Se desconoce la causa de este descenso, pero casi todos los especialistas en fisiología consideran que el cortisol retrasa directamente la velocidad de utilización de la glucosa en algún lugar comprendido entre el punto de entrada de la glucosa a la célula y su descomposición final. En realidad no les digo mucho, pero pues es lo que hay, ¿no? Es lo que existe en la información, sobre todo en los libros. Yo creo que si nos metemos directamente a Scholar Google y nos vamos a artículos referentes a esta última parte, seguramente hay información ya más fina sobre esto. Sin embargo, pues a lo que ustedes van a poder encontrar en los libros de texto hasta este momento es lo que conocemos. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de los glucocorticoides? Pues es la estimulación de la glucogenia, como les he venido diciendo, la reducción de las proteínas celulares, es decir, cuando existe un gran exceso de cortisol, el músculo puede debilitarse, tanto que la persona es incapaz de alzarse cuando se encuentra de cuclillas. ¿Esto es por qué? Porque el cortisol, como estábamos platicando, pues lo que hace es jalar aminoácidos del músculo para poder formar glucosa en sangre. Y esto debilita obviamente al músculo. También aumenta las proteínas del hígado y proteínas en plasma. Moviliza ácidos grasos. Esto es, moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y con ello aumenta la concentración de ácidos grasos libres en plasma, lo que aumenta también la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos. Estábamos ir platicando de algunos fenómenos por ahí, parecido a lo que hicimos con el video anterior. El cortisol es importante para resistir el estrés y la inflamación. Eso es algo que conocemos, o sea, ya ahorita les di las generalidades. En realidad, estas es como las dos grandes partes en las cuales se le ha dado mayor importancia al cortisol. Fíjense bien, prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico o neurógeno, o sea, de origen neurogénico, provoca un aumento inmediato y notable de la secreción de ACTH por la adenohipófisis. Y esto pues es seguido unos minutos después de la secreción considerable de cortisol por la corteza suprarrenal. No está claro que esto suponga un beneficio alguno para los animales. Ahí les van algunos datos. Si uno quiere medir como el grado de estrés de los animales, generalmente se hacen a través del cortisol. Se compran los kits que ya son comerciales, tomas una muestra de sangre y observas cuánto es la cantidad de cortisol que está circulando en sangre
Y eso te daría una idea de qué tan estresados están los animales. Acuérdense también que el estrés se tiene que mantener cierto nivel de estrés, es decir, debe de haber cierto nivel de cortisol en sangre o circulando en sangre, dado que eso nos permite estar alertas, nos permite responder más rápidamente ante cualquier cambio en el ambiente, cualquier estímulo que pueda ser dañino para nosotros. Sin embargo, cuando rebasa cierto nivel, a que aún no queda del todo claro porque va a ser como bien diferente entre cada individuo, se estaría hablando de un estrés crónico. O estrés, acuérdense que deriva de la palabra esfuerzo, no está bien definido. Esto de estar hablando de estrés es complicado. Pero lo que estaríamos hablando es esta cuestión de que el cuerpo está como en un gran esfuerzo por algún estímulo que le está causando estrés, esfuerzo, pues. No se entiende que esto suponga algún beneficio, pero lo que vamos a ver es que esta hormona es importante para algunas de las respuestas. Mire, esta gráfica que les estoy mostrando aquí, se está viendo la concentración suprarrenal de cortisona y la concentración plasmática de la misma, de la corticosterona, este, después de que se le fractura la tibia y el peroné a, a ratas. Entonces, este es el tiempo cero, aquí que están viendo, que es cuando ocurre la fractura. Y si se dan cuenta, pues aquí viene la cortisona y cómo se va elevando también los niveles de corticosterona. Después de algunos, esos son segundos, aquí está de 90 segundos, pero a partir de acá empezamos a hablar de minutos, ¿sí? Alrededor de los 30 minutos, si ustedes se dan cuenta, la corticosterona está elevadísima y, y el nivel de cortisona, pues bueno, más o menos se mantiene, pero lo que estamos viendo es que está elevado. Entonces, ¿qué es lo que uno podría pensar? Pues es que quizás los glucocorticoides induzcan una movilización rápida de los aminoácidos y de la grasa a partir de los depósitos celulares para facilitar su uso inmediato con fines energéticos o para la síntesis de otros compuestos como la glucosa, necesitados por los diferentes tejidos orgánicos que están bajo estrés en este momento. Es decir, quizás esto que estamos platicando y que ya les platiqué con anterioridad sí tenga una relación directa con este proceso como lo estoy indicando, pues es un ejercicio que se hizo para conocer cómo era la respuesta después de haber fracturado estos dos importantes huesos del cuerpo, ¿no? Bueno, cuando un tejido sufre daños a causa de un traumatismo, una infección bacteriana o cualquier otra causa, suele inflamarse, es decir, suele incrementar su volumen. La administración de grandes cantidades de cortisol permite, de ordinario, bloquear esta inflamación o incluso revertir muchos de los efectos una vez iniciada. Esa es la otra gran tarea o sí, gran función que se le ha encontrado a esta hormona. ¿Qué sabemos con respecto a la inflamación? Pues que el cortisol estabiliza las membranas lisosómicas, esas membranas que ya se rompieron, las estabiliza. Este es uno de los efectos antiinflamatorios de mayor interés porque aumenta la resistencia de la rotura de las membranas de los lisosomas intracelulares. Entonces esto es bien importante. También reduce la permeabilidad de los capilares, es decir, no permite la entrada de agua, o al reducir la permeabilidad de los capilares no deja que el agua entre a los tejidos. Y acuérdense que gran parte de la inflamación tiene que ver con el agua. Disminuye la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis de las células dañadas, que también ayuda a la desinflamación. Inhibe el sistema inmunitario y reduce mucho la multiplicación de los linfocitos. Disminuye la fiebre, sobre todo porque reduce la liberación de interleucina 1 por los leucocitos. Si se dan cuenta, esto pareciera como un ataque directo al sistema inmunológico. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué entonces evitar esto? Fíjense que hay estudios donde se ha medido a los individuos que son, sobre todo en primates, que son, acuérdense que en los primates hay jerarquías y hay un primate dominante y de ahí se vienen diferentes jerarquías hacia abajo. Y entre más se elevan en esta jerarquía, mayor cantidad de cortisol hay. Es decir, es una hormona que está relacionada con el estrés. Es probable que un individuo que esté en una posición privilegiada, pues esté todo el tiempo siendo acosado por otros individuos para lograr quitarlo de ese puesto. ¿Qué lograría esto? Pues que obviamente ataques de otros animales, si tú tienes los glucocorticoides o el cortisol muy elevado, pudieras desinflamar más rápido o no inflamar.
y no sufrir tanto daño. ¿Me explico? Sí pareciera tener una función ecológica desde mi punto de vista, ¿no? Bien, ¿cómo se regulan los glucocorticoides? El cortisol ejerce un efecto directo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Aquí les pongo cómo estaría la liberación. Obviamente la corteza suprarrenal lo que hace es liberar cortisol, que es lo que hacía, pues glucogenia, movilización de proteínas, que es lo que estábamos platicando, de aminoácidos del músculo, movilización de las grasas, ¿no? Estabilización de los lisosomas. Esto que alivia, pues en teoría alivia el estrés, eso que les estoy diciendo, ¿no? Ayuda a que ustedes tengan mayor disponibilidad de energía para las actividades que están realizando, ¿no? Esto, a su vez, pues excita al hipotálamo, ¿sale? Esto es un feedback, aquí lo que están viendo es un feedback positivo, y este a su vez liberaría pues la hormona liberadora del ACTH, y aquí por último la ACTH otra vez volvería a hacer su función sobre la corteza suprarrenal. ¿Qué es lo que sucede cuando hay demasiado cortisol? Pues aquí es lo que haría es el efecto contrario o el feedback inhibitorio. Esto inhibe al hipotálamo, a su vez se inhibiría el ACTH y esto inhibiría el cortisol. Es decir, este feedback inhibitorio ocurriría, digamos, si ustedes sufren un traumatismo, cuando ese traumatismo es severo, se iría por el feedback positivo, haciendo que ustedes desinflamen, tengan mayor posibilidades de tener grasas y azúcares para energía, pero una vez que se empieza a aliviar el traumatismo, que ustedes ya no tienen esa necesidad de tener demasiado glucocorticoide, pues vendría entonces la parte del feedback negativo para regular esto. Insisto, esto desde el punto de vista ecológico puede ser sumamente importante. Un individuo que tenga mayor cantidad de glucocorticoides circulando porque tiene una mayor cantidad de estrés, puede ser que responda mucho mejor a los cambios en el ambiente y sobre todo cambios que puedan ser dañinos, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo de cómo estos glucocorticoides también varían, pero a lo largo del día, sin que ustedes sufran traumatismo. Vean, eso es obviamente en la madrugada, si ustedes se dan cuenta, se va elevando aquí alrededor de las 8. Eso sería algo típico de un individuo que se levanta más o menos 7, 8 de la mañana. En realidad, esto se tiene que modificar pues, con el ciclo o el horario que uno tiene. Si ustedes están acostumbrados a levantarse a las 5 de la mañana, el pico de cortisol estaría acá. ¿Qué significa esto? Que las hormonas te preparan para levantarte. Te preparan para que puedas levantarte, sentirte descansado. Por eso es que odiamos que cuando cambia el horario, ¿no? O sea, cuando nos estamos acostumbrados, las hormonas están acostumbradas a liberarse a las 8 y eso te permite despertarte bien. Y ahora resulta que tienes que retrasar tu reloj y te vas a levantar a las 7, ¿no? Una hora antes. ¿Qué significaría? Una hora antes, pues todavía no tienes el pico. ¿Y qué sucede? Que no te preparaste para despertar. Entonces es muy probable que tardes todavía en despertarte, ¿no? Y esto tarda, dependiendo la edad que tengas, va a tardar en cómo se vuelva a sincronizar esto, ¿no? O sea, puede ser que si eres muy joven, en una semana, 2 semanas ya se volviste a sincronizarte, pero entre mayor edad tengas, menor facilidad va a ser de que esto que te estoy platicando se sincronice. Y por eso, digamos, el cambio, sobre todo cuando tenemos que adelantar el reloj y despertarnos antes. Cuando es lo contrario, no hay problema porque se nos desfasa hasta hacia acá. Y entonces tú liberas todo, ya cuando te despiertas, pues te despiertas muy bien porque ya no tienes esa necesidad. O más bien ya tuviste toda la descarga hormonal. Aquí les pongo solamente con relación al cortisol, pero hay muchas más hormonas que también se disparan, ¿no? Entre ellas incluso en el hombre testosteronas, picos de testosterona antes de levantarnos, ¿no? Bueno, esto sería el videíto corto sobre glucocorticoides. Si les gustó, pues denle obviamente el pulgar arriba. Hagan sus comentarios. Si no se han inscrito al canal, inscríbanse. Este, y pues sigan lo que hacemos en el Iconec. Y pues cualquier duda, estamos a sus órdenes allí en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Y atendemos siempre sus comentarios. Pues hasta el próximo video.